Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la entrevista a su espacio en Televigo, en el que profundizamos en los temas de actualidad tanto de Vigo como de su comarca. Y esta semana, hoy charlamos con Roberto Alonso, secretario general de Anfaco Cecopesca, en esta semana en la que se celebra el Anfaco World Tuna Conference. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos, porque ya este mismo jueves y también viernes arranca este evento que ya estamos en su 11ª edición, que no es nada. Correcto, esta es la semana, llevamos año y medio trabajando en la organización de esta 11ª edición. Es un evento, para quien no nos conozca, que se celebra cada 2 años, por tanto llevamos más de 20 años organizando en Vigo, convirtiendo a Vigo nuestro epicentro mundial de la industria tunera, alternándonos, que eso fue un acuerdo que hicimos con Infofis Tuna Bangkok, con Bangkok, que es la otra gran capital mundial. Y por tanto podemos decir que cada 2 años convertimos a Vigo en ese epicentro internacional. Y no solo por el número de afluentes, que también, más de 350 directivos, sino porque traemos a las personas que toman decisiones en la industria, que tiene tanto en la parte de transformación como comercialización acceso al recurso y acceso al mercado. Vamos a traer un programa, yo creo que el mejor programa de las últimas 11 ediciones. Tenemos además 2 grandes países invitados, que son Ecuador y Brasil, con sus viceministros de pesca correspondientes, que también hablarán durante la conferencia, personas de la Comisión Europea que nos avanzarán las últimas normativas que van a cambiar, digamos, el status quo del sector, y lo más importante es atraer, digamos, el cambio positivo que este sector está generando en materia de sostenibilidad, en materia de digitalización, en materia de transición verde y sobre todo afianzar las pautas que tienen que llevarnos a ese valor añadido que el atún tiene en la sociedad. Porque recordemos que el atún es un producto excepcional, es el primer producto de exportación del mundo del mar en España, tiene una gran relevancia socioeconómica y sobre todo también política, porque es un elemento, digamos, una especie que es de larga distancia, interacciona por muchos mares, por muchos océanos, hay muchos países involucrados y es sustento de muchas comunidades costeras. Por tanto, para nosotros, repito, volver a posicionar cada 2 años a Vigo, a esa capital mundial del atún, es un hito. Para Anfaco Cecopesca seguiremos trabajando en esa dirección y la verdad es que no podemos más que estar satisfechos de que más de 30 países se vayan a dar cita esta semana en esta ciudad. Y si concretamos un poquito en ese programa, ¿qué temas se van a poner? ¿Qué temas importantes se van a poner sobre la mesa? Bueno, el primero, fíjate que el lema de esta edición es liderando en tiempos de incertidumbre. Yo creo que hace año y medio cuando lo pusimos no pudimos acertar más. Vino una guerra de Ucrania, acabamos de salir de una pandemia. Es un sector, yo creo que esencial, tal y como se dijo, que fue capaz de mantener las fábricas cuando otros paraban. Y ahora estamos luchando por seguir generando valor y que el consumidor pueda seguir adquiriendo nuestros productos, ¿no? Entonces, los bloques se han dirigido, ¿no?, un poco a los pilares básicos de este sector. Por un lado, vamos a hablar de la generación de valor, de esas 3 palancas claves que son la salud, la sostenibilidad y la conveniencia. Aquí nos gusta decir siempre en aspecto saludable, no tenemos miedo de hablar de las propiedades de este producto, es decir, hay mucha fake news que rodea a nuestro atún, por citar algún caso concreto. Hablaremos, por ejemplo, de esa dualidad selenio-mercurio. Hay estudios científicos reiterados y avalados, no es que lo diga Anfaco, lo dice la ciencia de universidades como puede ser aquí próxima de Santiago de Compostela, pero también de Tokio, de Frankfurt, de Carolina del Norte, que demuestran cómo la interacción del selenio hace que el mercurio no se absorba y, por tanto, esos límites y esas preocupaciones que se dicen habitualmente, estamos seguros de que va a cambiar en los próximos años la legislación. Por tanto, yo creo que hablaremos de esa salud, de sostenibilidad, gestión de los stocks, que están todos en rendimiento máximo sostenible, la política pesquera común europea así lo avala y la industria europea es referente en ello. También se tocará, contaremos con miembros de la Comisión Europea que nos expondrán en sus últimos avances en digitalización de la rastreabilidad, en trabajos de iniciativas de vigilancia a lo largo de toda la cadena. Hablaremos también, por ejemplo, de los nuevos métodos de consumo de atún, no solo en conserva, sino en, por ejemplo, tipo sushi, consumo humano directo y, por supuesto, un repaso de los principales mercados. Tendencias, cambios, cómo está evolucionando y, por tanto, las personas que vienen se quedan con un retorno muy importante de los próximos años de dónde dirigir sus negocios y, sobre todo, repito, interaccionan con los key players, con los actores que toman decisiones a lo largo de todo el mundo en este sector. El atún como producto protagonista, ¿qué peso tiene aquí en la industria gallega y qué Galicia, qué posicionamiento tiene a nivel internacional? Bueno, que Anfaco Cecopesca, una organización nacional, esté en Vigo, tiene un sentido, ¿no? Desde 1904, cuando se generó en la Ría de Vigo, era la gran epicentro de las conserveras, eso ha ido cambiando a lo largo de toda España, pero sí que es cierto que si tú analizas los datos, el atún, ya lo he dicho, es el primer producto de exportación de toda la industria del mar española. Segundo, si hablamos de la industria conservera, que es segunda potencia mundial únicamente tras Tailandia, el atún es el principal producto en torno al 65% del total. Y por tanto esto nos acerca de que hablamos de un producto importante para lo que decimos mover la categoría.
12.000 personas en nuestro país viven del atún y, por tanto, es el rey o la reina de las conservas, ¿no? Por tanto, repito, esto es muy importante para nuestro sector, es muy importante seguir imponiendo los estándares que queremos para nuestra categoría, los estándares esa defensa del level playing field que nos escucháis muchas veces, y por eso no puede ser de otro modo que Galicia, si representa en términos nacionales en torno al 80% de la producción nacional, casi nada de conserva, y luego dentro de la producción el 65% es atún, cuando vemos la escala europea te das cuenta que más del 50% de la producción europea de conservas de atún se hace en Galicia. Casi nada una región tan concentrada como esta, que está caracterizada por la tecnología, por la automatización, por el valor añadido y por el empleo. Por tanto, esperemos que eso nos sirva para seguir trabajando esta conferencia en esas, digamos, estrategias que estamos siguiendo. Y usted, Roberto, también actor principal, porque lo voy a leer, es presidente de la Asamblea General del Comité Europeo Interprofesional del Atún Tropical. Así que también podría ser un ponente de este congreso. Correcto. Nosotros, en general, no queremos tomar el protagonismo, queremos que sea la empresa. Yo creo que es la seña identitaria de este evento, es que es la empresa quien expone, no es la asociación o los científicos, porque queremos que las empresas tienen que liderar el cambio. Son los actores privados, no los actores públicos, y así lo estamos consiguiendo. Pero efectivamente, desde Anfaco Cecovescap, presidimos que es una interprofesional del atún europeo tropical. Está la flota española, la flota francesa, que son las más importantes del atún, y los países que más relevancia tienen en la transformación, que son España, Portugal, Francia e Italia. La presidencia de Anfaco, en mi persona, en este caso concreto, es para nosotros un orgullo. Tenemos grandes temas sobre la mesa que tenemos que abordar colaborativamente, aunque no exento de muchas veces de diplomacia y de su complejidad, porque al final gestionar una asociación europea como esta, tiene varios intereses muchas veces contrapuestos, pero yo creo que cuando el objetivo es común, que es trabajar por la sostenibilidad, trabajar por el futuro competitivo del sector, es donde encontramos acuerdos. Aún así, reitero que para nosotros Vigo sigue siendo el epicentro, tenemos que seguir posicionando esta ciudad como lo que es, un referente en transición azul, también que es un elemento clave en este nuevo cambio y paradigma de la interacción con el mar y sobre todo un respeto hacia lo que nos puede seguir dando en los próximos años. Si nos acogemos a ese lema, liderando en tiempos difíciles, que como has dicho, lo habéis decidido, ¿no? Hace año y medio, ahora los retos que también tenemos por delante, también supongo que en vuestro sector son duros, una inflación, unos precios que siguen al alza, ¿no? Y también un tiempo de gran incertidumbre, aún seguimos con esa guerra en Ucrania. ¿Cuáles son los retos del sector a medio plazo? Los retos, el primero es, yo siempre digo, es un día más, ¿no? Es decir, tenemos que seguir trabajando un día más. Efectivamente, los tiempos no son fáciles, a un ciudadano se le escapa la complejidad del entorno económico con una terrible guerra a los pies de Europa. Esto es una realidad que a veces nos olvidamos en nuestro día a día, pero es un entorno muy difícil, igual que la inflación. Yo creo que este sector, al menos, pese a las dificultades, durante la pandemia demostró su resiliencia, que es una palabra a lo mejor muy manida, pero demuestra su capacidad de superarse. Conseguimos mantener las fábricas abiertas. Durante la guerra de Ucrania, cuando fue, por ejemplo, aquella crisis de desabastecimiento de aceite de girasol, conseguimos seguir adelante, no con pocas dificultades, pero hemos trabajado muy duro para ello. Y ahora, claro, nos enfrentamos a esa caída de consumo derivada de la inflación, porque el consumidor, obviamente, tiene un poder de compra que tiene. Entonces, nosotros estamos obsesionados ahora con la generación de valor, ¿no? Y con el sostenimiento de esa generación de valor para que el consumidor siga demandando nuestros productos. Efectivamente, los retos están ahí. Uno de ellos, por ejemplo, estamos pidiendo, habéis escuchado, la reducción del IVA para los productos pesqueros por una fiscalidad saludable. Está plenamente demostrado la necesidad de consumir pescados y mariscos. Y, por ejemplo, en el caso de una conserva, es solo pescado, marisco, aceite y sal, nada más, que a veces nos preguntan, ¿no tiene nada más? La conserva es un sistema de conservación adelantado a su tiempo, no lleva aditivos, no lleva nada. Los aceites, por ejemplo, aceite de oliva, que estamos viendo unas grandes tensiones en las últimas semanas. Nosotros hemos de decir que el aceite que empleamos, en este caso en las conservas, es de la misma calidad que el que se emplea en los lineales. Esto también es un ejercicio de comunicación y, por tanto, aprovechemos aceite, por ejemplo, para una ensalada, para nuestros productos, no lo tiremos por el vertedero y empleemos el de botella. También puede hacerse, pero es, digamos, similar en estos casos. Entonces, estamos obsesionados, repito, por esas consumo y cómo generar valor al consumidor, siguiendo adaptando nuestros productos, nuevas recetas, intentando ver sus gustos y, lo más importante, también en la colaboración público-privada y seguridad jurídica. Necesitamos claridad en ese acuerdo de libre comercio con Tailandia, primera potencia mundial que juega contra las reglas de juego y, por tanto, nos desbancaría.
Tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, evitando el fraude de esos productos veganos que intentan decir que son más sostenibles o saludables cuando son ultraprocesados. Yo creo que esto es un dato importante y, por tanto, tenemos que trabajar en esa guía, en trazabilidad digital. Seguimos trabajando, por ejemplo, que nos den PERTEs para inversión en innovación, para, por ejemplo, valorización y biorefinería. Yo creo que tenemos grandes elementos. Es un sector, la verdad, que es un orgullo, es una joya que tenemos en España y concretamente muy concentrado en Galicia y, por tanto, nuestra labor es mostrarlo, que la ciudadanía sea consciente y, sobre todo, que las autoridades pues, nos apoyen porque queremos seguir en Galicia, queremos seguir en España invirtiendo y necesitamos también esa colaboración público-privada que acabo de citar. La sostenibilidad también es un valor en el que llevan trabajando las empresas durante estos últimos años y que siguen trabajando en él y mejorando en ese campo. Sí, es que la sostenibilidad es... Una empresa quiere generar riqueza en el tiempo, no quiere hoy, mañana, no. Y la sostenibilidad, para nosotros entendida, es desde los tiempos inmemoriales. Fijaros que Anfaco Cecopesca nació en 1904, hace más de 100 años, y seguimos aquí. Yo creo que eso es sostenibilidad, eso apuesta por un respeto con nuestro entorno, respeto a los recursos marinos y pesqueros, una interacción del respeto con el paisaje, una interacción de sostenible con nuestra sociedad, con esa generación de empleo de calidad y estabilidad, y sobre todo siendo conscientes de que, por ejemplo, nosotros ya hace mucho que no se tira nada, lo que no se emplea o no se pone en los productos en los que vendemos se lleva para aceites, harinas de pescado, que sirve para el alimento de la acuicultura. Eso no se sabe, pero es así. Estamos cerrando el círculo, lo que llama economía circular, de forma recurrente, ¿no? Luego también entendemos que la propia europea, la propia política pesquera común, que ya niego esos documentales que hemos visto, esas acusaciones de National Geographic al puerto de Vigo, absolutamente falsas, porque nosotros nos regimos por la política pesquera común, trabajamos por el rendimiento máximo sostenible, que es extraer de los mares sosteniblemente lo máximo que nos dan y se estudia científicamente todos los años. Entonces, yo creo que debemos dar estos mensajes de confianza. No es que lo diga el sector, lo dice la parte administrativa, todos los inspectores públicos que nos vigilan, todas las autoridades, los controles en frontera, todo el sistema de legislación, que Europa es la más avanzada del mundo en ese sentido. Por tanto, un poco de confianza y la sostenibilidad, como quieres decir, es nuestro pilar de trabajo. Y seguiremos trabajando e innovando para que todos aquellos que quieran colaborar con nosotros persigan ese mismo objetivo, que no es más que dejar a nuestros hijos no lo mismo, sino mejor de lo que hemos recibido. Otro pilar quizá también es la innovación. Antes comentabas, una conserva tiene el producto, el aceite, la sal, pero hay innovación detrás. Constantemente. La innovación, muchas veces percibida, a veces que se habla del I+D, percibimos al investigador como una persona lejana, ¿no? a lo que tiene las necesidades de la sociedad. Nosotros desde Anfaco Cecopesca también tenemos una organización especial, porque también tenemos un gran centro tecnológico, somos más de 105 profesionales y hacemos grandes proyectos para ayudar al sector a transformarse y a precisamente seguir innovando, ¿no? La innovación puede ser percibida desde el propio producto, tamaños más grandes, sistemas de apertura más optimizados, nuevos sistemas, por ejemplo, también a nivel de digitalización de los procesos, porque aquí todos compramos un producto, pero yo siempre digo un dato. Cada día se producen, por ejemplo, en una industria conservera, que es la más avanzada, millones de unidades al día. Millones. Y todas tienen una estandarización, son iguales. Eso es tecnología. Eso es un valor añadido y un know-how detrás que si no sería imposible, ¿no? Luego también tenemos la parte, por ejemplo, de salud, alimentos funcionales, adaptados a los diferentes nichos de mercado. Por ejemplo, hicimos muchos estudios con el síndrome metabólico, alimentación para ese segmento poblacional, para la categoría Silver, para los jóvenes. Tenemos muchos proyectos en ese sentido. Yo creo que el sector demuestra que sigue avanzando. Y finalmente también, sin olvidarnos de valorización y economía circular que hemos hablado, relación con la farmaindustria. Aquí yo siempre digo, sin quitarle valor, que las pastillas de omega 3 que te venden, hay que ver la biodisponibilidad de ese omega 3. Una buena lata, un buen producto, unas buenas sardinas que puedes comprar, un pescado azul, te va a tener mucho más omega 3, biodisponible, y por encima, si es en este caso en conserva, la espina, te estás tomando un vaso de calcio, como digo yo, de leche con esa sardina. Por tanto, estos son elementos de comunicación y que estamos trabajando, y repito, el sector no solo innova, sino aporta valor, aporta conocimiento, y nuestro objetivo es que eso sea lo que nos marque el devenir, ¿no? Habla Roberto de digitalización en los procesos. Ahora que tan en boga está la inteligencia artificial, ¿también se está implementando en el sector? La inteligencia artificial yo creo que es uno de los elementos... Fíjate, hace unos años hablábamos de recordaréis, la industria 4.0, la transición digital, revolución digital, ¿no? Y recuerdo que había muchas tecnologías, que aquel entonces hablábamos de Internet de las Cosas, de robótica, de machine learning, de impresión 3D, unas tecnologías que venían a facilitar esa transición. Pero nosotros decíamos que eso eran herramientas porque el cambio real va a ser la inteligencia artificial. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces en nuestras fábricas de obtener datos de calidad,
para que un algoritmo nos pueda ayudar a tomar decisiones sobre las fábricas o sobre nuestros procesos de negocio. Eso es una etapa que lleva varios años. Evidentemente, nosotros ya llevamos años en nuestras fábricas intentando digitalizarlo al máximo, todos los procesos, pero también quedan años para llegar al óptimo que buscamos. Pero es un camino. Y, por ejemplo, nosotros también tenemos el miércoles unos premios bienales con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se llaman los Tuna Awards, que premiamos precisamente la transición azul y la revolución 4.0 de proyectos. Este miércoles daremos a conocer los ganadores, previa a la Conferencia Mundial del Atún, que también cuenta con la colaboración de la Xunta Galicia y, bueno, y una serie de entidades, tanto patrocinadores como colaboradoras a nivel internacional, que yo creo que no desdeño, no quiero dejar ninguna sin citarlo, son bastantes, pero que agradecemos siempre su apoyo. Y yo creo que invito a que estamos en la línea correcta, pero necesitamos que la sociedad y la administración nos siga apoyando. Quizá no podemos conocer a esos ganadores de esos premios, pero ¿en qué se han basado quizá el jurado para dar esos premios? ¿Cuáles han sido los puntos fuertes para tener esos ganadores finales? Esa es una pregunta fantástica, porque cuando tenemos este tipo de premios, que es la segunda edición, siempre nos dicen, oye, el jurado ha sido neutral, absolutamente, fijaros. Han sido 6 miembros de jurado, de los cuales una persona representante de ANFACO, que fue mi persona, otra fue de la Secretaría General de Pesca, y luego 4 expertos, tanto en temáticas de transición azul como en temáticas de digitalización. Como ya estamos a un día vista, vamos a decir, tanto la Universidad de Vigo como centros tecnológicos especializados en digitalización, como de Sustainable Fisheries Partnership, que es una entidad internacional, o del Instituto de Crecimiento Sostenible para la Empresa. Es decir, hemos conseguido un jurado neutral. ¿Y en qué se han basado? En 3 cuestiones. La capacidad de romper el status quo en el sector, es decir, de avanzar favorablemente y tener un impacto en todo el sector. Segundo, la innovación o la novedad que tenía. Y tercero, su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esos 3 factores ponderados han sido los que han llevado a elegir finalistas y ganadores. Me vas a disculpar, pero como esto lo tenemos mañana, lo veréis, pero yo creo que han sido proyectos de gran nivel. Han repetido países, por ejemplo, como Italia, Japón, presentando proyectos, lo cual demuestra que es una industria también innovadora, pero España yo creo que en número de proyectos hemos barrido por goleada y veremos quién ha ganado en esta segunda edición. Estaremos pendientes entonces de esos premios. Y Roberto, quería preguntarte, porque ANFACO Cecopesca tiene su sede en el centro universitario, ¿no? En el CUBI, está casi en la misma zona. ¿Trabajáis codo con la universidad? ¿Tenéis proyectos en común? Sí, fíjate, evidentemente yo no hice el cambio de llevar, porque ANFACO Cecopesca a lo largo de su historia, desde 1904, pasó por varios puntos de la ciudad y uno de ellos fue llevarlo a lo que es el campus universitario, ¿no? Aunque no somos una entidad pública, somos privada, esto nos gusta recordarlo, ¿no? Y efectivamente se llevó allí por la intención de colaborar en su día con el rector que había en la Universidad de Vigo, de fomentar la transición del conocimiento a la empresa. Por eso también tenemos un centro tecnológico. Tenemos una cátedra con la Universidad de Vigo, un convenio, tenemos un máster, que aquí siempre invito a quien nos escuche, que es acerca de conservación de productos de la pesca. Yo creo que es el máster con casi plena aplicación, es decir, todos los estudiantes acaban en el sector, por tanto demuestra que tiene su valor. Y efectivamente para nosotros la universidad es un pilar clave y es más, queremos demandar y demandamos y colaboramos que tenemos que seguir mejorando y fortaleciendo la transferencia de conocimiento y para eso los centros tecnológicos juegan un papel clave. Por eso, repito, claro que colaboramos con la universidad, es una pieza fundamental y las empresas necesitan el conocimiento científico porque, como habéis visto, es lo que nos genera ser competitivos. Pues muchísimas gracias, Roberto Alonso, secretario general de ANFACO Cecopesca, por pasarte esta tarde por la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros y espero que sea un éxito otra vez. Muchas gracias. Y a ustedes, nada, les esperamos la próxima semana aquí en la entrevista.